PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a estas estaciones hermanas que nos permiten llegar hasta ustedes. Gracias por sintonizar la 10:30 de AM y por decirnos que estamos en sincronía con ustedes. Gracias por estar acá. Tenemos muchas cosas que comentarles a los latinos y mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera y que ya casi se pueden regresar a su casa, a sus raíces, a su tierra, a su lengua, a su familia. Si usted nos quiere ver en Baja California, estamos en el canal 87 de Easy, el canal 87 de Easy en el cable. También nos puede ver por internet, www.psn.si. Y en Facebook Live estamos en PSN en vivo, todo el día y toda la noche, y todos los programas, y usted puede volver a ver el editorial de Arturo Geraldo todos los días. Les recuerdo que durante esta hora que está Política y Políticos, la doctora Milady Fernández, titular de la Clínica de Imagenar, que ustedes la ven al principio del programa, les hace la promoción de que si ustedes agendan su primera consulta llamando al 290-1000, durante esta hora la primera consulta será gratuita. Usted llame, agende su día, su hora con la doctora y la primera consulta será gratuita. Ella es una doctora cubana con una especialidad en medicina general, con una especialidad en anestesiología y con muchas especialidades en belleza. Cursos y modernizaciones y actualizaciones. Entonces, con esa garantía de estar 10 años en el mismo lugar, en el mismo centro comercial, y de conocerla, nosotros podemos garantizar casi su trabajo. Entonces, 290-1000 en la hora de Arturo Geraldo. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. Yo quisiera que, ya que estamos en esta ocasión solos, te pudiera yo preguntar, Arturo, para que les digas a todos los que nos escuchan, ¿qué tipo de país y qué tipo de trabajo necesita realizar el licenciado Andrés Manuel? ¿Qué recibió y qué necesita realizar? Bueno, pues todos sabemos que recibió un país en quiebra, que el régimen de Enrique Peña Nieto se distinguió porque rebasó todos los límites de corrupción habidos y por haber. Se robaron miles y miles de millones de pesos. Ha sido el régimen político más sinvergüenza que hemos tenido en las últimas décadas. Batió los récords de Carlos Salinas de Gortari. Así es que poco a poco se irá dando a conocer las dimensiones de este saqueo tan brutal practicado no solo por Enrique Peña Nieto, sino por la gente que lo rodeaba. Le dio manos libres a todos para que robaran al país. Y se atrevió a regresar petróleos mexicanos a las compañías extranjeras. Ningún otro presidente se había atrevido, ni Vicente Fox. Hizo la intentona, pero no lo pudo hacer. Luego vino Felipe Calderón, tampoco lo pudo hacer. Este sí se atrevió a hacerlo. Dejó petróleos mexicanos en quiebra. El más sólido pilar en que descansaba la economía nacional, petróleos mexicanos, Enrique Peña Nieto no tuvo empacho en ignorarlo. Así están las cosas. Ahora me preguntas, ¿qué es lo que se puede hacer? Como lo está haciendo el licenciado López Obrador,
trabajar de sol a sol, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, buscando la forma de restaurar a este país, que no es tarea de unos cuantos meses, porque mucha gente ahorita está desesperada, que porque las cosas siguen igual. En primer lugar, no siguen igual. Ya se ha estado combatiendo en la medida de sus posibilidades a todos los bandidos que quedaron enquistados en el sistema, porque ahí están todavía, no se han ido todos, no se han podido arrancar de las estructuras del país a muchos sinvergüenza, que ahí está aferrado de mil maneras, aquí mismo en Baja California. En las dependencias federales no se ha podido extirpar a la gente maleante. Ahí están aferradas, amparadas y de mil maneras, pero aferradas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, pues, es deshacerse de toda esa gentuza. Pero no es tarea fácil. Se requiere tiempo y mucha audacia de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo está haciendo, pero hay que tomar en consideración que, como dice el dicho vulgar, no son enchiladas. Recuperar el orgullo mexicano, recuperar la dignidad de los mexicanos, recuperar la situación económica, Arturo, recuperar la dignidad ante el mundo, no es cosa fácil. Entonces, es heroico el trabajo que se está haciendo, pero todos debemos de tomar esa bandera, Arturo. Todos debemos de tomar esa bandera. Todo. Si no lo hacemos todos, él solo no. Principiando por la comprensión. Hay que entender el esfuerzo supremo que está haciendo el licenciado López Obrador para salir adelante. Muchos dicen, bueno, refiriéndose al huachicoleo. Se habla mucho de que se han detenido gentes y esto y que el otro, pero no hay ninguna consignación. No hay. De los grandes, de los meros petateros, dice, no se ha tocado a nadie. Es que no se puede tocar así nada más porque sí. Porque estos tipos se amparan y entonces ya no se les puede hacer nada. Por eso tiene que ir paso a paso, tomando toda clase de precauciones para evitar que estas gentes se salgan con la suya. El licenciado Andrés Manuel López Obrador llegó a Mexicali en un vuelo México-Mexicali, y lo que estamos viendo en la televisión, para los que solo están en radio, es que el licenciado Andrés Manuel llegó en un tumulto, una vez más, Arturo, en un tumulto. La gente no respeta las vallas, aunque ahí lo que se está viendo está bastante ordenado, pero yo creo que ahí es cuando ya llegó a San Luis Río Colorado. Pero en el aeropuerto, los reporteros, y la gente, Arturo, y la gente se le acerca peligrosamente, no respetan la investidura. Yo sé que a él le gusta sentir que la gente está ahí, pero en una de esos empujones adentro del aeropuerto, los tumultos hacen accidentes, Arturo. Se cayó una reportera del Canal 66 de Mexicali, cayó enfrente de donde iba a caminar el licenciado, se detuvo a recogerla, a levantarla, a ponerla de pie, porque el tumulto es tanto, Arturo, que no sé en realidad cómo él no se ha caído alguna vez, Arturo. Ajá. Porque la verdad es que la gente no respeta. Y en una foto de la jornada se describe también que le ayudó a la reportera, era una mujer joven, a levantarla. Ella se lastimó. La expresión de ella cuando la levanta es de dolor, su cara expresa que se lastimó. Él la levanta y voy a decir una palabra que no se usa en el micrófono, Arturo, pero la verdad es que la levanta con ternura. Ahí está. La levanta con ternura, ella está llorando, si ustedes ven las expresiones de llanto, de dolor,
y él la levanta y le da un beso en la mejilla. La abraza como si fuera su hija y le da un beso en la mejilla, pidiéndole una disculpa por lo que le acaba de suceder. Es que de veras el desorden provoca estos accidentes. Gracias a Fidel por esa imagen del licenciado Andrés Manuel el día de hoy. Llegó el avión a la ciudad de Mexicali y todos los reporteros querían en ese momento una entrevista banquetera, Arturo. Sí. Y él les dijo, no, en la mañana, en Tijuana voy a dar la entrevista. Esta mañana ya di una entrevista en la Ciudad de México. Y mañana voy a dar la de la mañana en Tijuana. Ahorita voy directo a San Luis, Río Colorado, a hablar con la gente. Gracias a Fidel, y a ver si nos puedes poner, Fidel, la imagen de lo que se vivió en San Luis el día de hoy. Así, ya ven ustedes que aquí en la costa se siente que está calientito el sol. Bueno, pues allá en San Luis está calientote el sol. No tanto, pero sí, es primavera y se siente. Está el licenciado Andrés Manuel en el podio con un sombrero, Arturo, porque el sol está fuerte ahí. Fue a poner en marcha los mismos programas que conocemos, el de la frontera, el de los jóvenes construyendo el futuro. Ahí está, miren, ahí está la gente recibiéndolo. La gente tiene sombrillas, sí, está el sol muy fuerte a esa hora, no sé exactamente la hora que sería aquí, pero el sol caía a plomo. Mira cómo está la sombra, Arturo. El sol era del mediodía. No se podía entretener a dar una conferencia de prensa en la banqueta del aeropuerto, Arturo. Muchos se sienten y quisieran que se detuviera, pero los tiempos no dan para eso, Arturo. Sí. Ahí está hablando con los sanluisinos, y estaba la gobernadora ahí, Arturo. Estaba la gobernadora ahí, la de Sonora, sí, claro. Ahí estaba con él. Ahí está la gente, se ve la gente con cachuchas, con sombrillas, y aplauden, sí. Dicen que quiso haber un remedio de abucheo, Arturo. Y no, se calmó lueguito. Yo no sé si lo que decía ahí no decía el abucheo para quién era, pero luego había porras para la gobernadora. Y le decían, adelante, adelante. ¿Cómo se llama ella? Claudia. Adelante, Claudia. Pavlovich. Sí, pero le decían por su nombre, porque pues, en la porra no pueden decir Pavlovich. Sí. Pero estuvo bien el evento. Ahí están, ahí ven a la gente. Se dio cita, bastante gente en San Luis, para recibir de voz propia, Arturo, porque ya casi toda la gente sabe que todos los jóvenes ya deben de estar registrados para recibir su ayuda, todos los preparatorianos, para recibir la ayuda que el gobierno les debe de dar, para los muchachos que van a ir a trabajar. En fin, ahí estamos viendo al licenciado Andrés Manuel, ahí está con sombrero, les digo, una camisa del norte, de calor, y ahí está trabajando, Arturo. Ese es el trabajo del licenciado. Claro, es su trabajo, y es un trabajo pesado, es un trabajo pesado, todos los días improvisar discursos a todas las horas del día, y hasta incluso en la noche. Oye, se requiere mucha capacidad, mucha capacidad física y mental. Así es cierto. Porque yo quisiera que ustedes algún día hagan memoria cuando han tenido que viajar, a ver si no se cansan de estar esperando en el aeropuerto, luego de subirse a un avión, luego de bajarse del avión, luego caminar a donde van, luego ir a un evento, a 2 eventos, recibir a la prensa y luego hablar con la gente hasta 1 hora o más, y luego de ahí ustedes pregúntense a qué horas desayunó el licenciado Andrés Manuel. ¿A qué hora come? Nomás vean eso. Si lo ven en el aeropuerto, lo ven al ratito, ¿a qué hora se sienta a comer? La capacidad física que tiene Arturo, no cualquiera. No cualquiera. Y eso es para restituir la justicia, el trabajo, la dignidad, el patriotismo. A veces parece que nos regaña, Arturo. ¿Tú crees que nos regaña? Pues pudiera ser con mucha justificación, ¿no? Una llamada de atención a la gente que no
que no quiere entender la realidad de las cosas. Y que no se puede hacer lo que hicieron mal en tantos años, Arturo. En 115 días no se puede. Por supuesto que no. ¿Eh? Se necesita tiempo para todo. Porque además, esta gente está muy bien protegida, ¿eh? Muy bien protegida. Por todos lados. Y queda mucho funcionario público del anterior régimen. Incrustado. Que está todavía incrustado allí, que no se les ha podido sacar. Bueno, entre las cosas que siempre lo abordaron y que alguien ya le dijo por ahí, ya llegando aquí, Arturo, es que viera lo de la cervecería Constellation en el Valle de Mexicali. Que lo vea, que lo investigue, que vea. Y el licenciado anuncia que va a investigar a la planta cervecera Constellation. Pero tenemos que recordar, Arturo, que es Enrique Peña Nieto quien vende el agua. Enrique Peña Nieto con el exgobernador y el actual gobernador, Arturo, hacen los contratos con la Constellation. Sí. ¿Cómo va a llegar él y qué? ¿Tomar un papel y romperlo? No es tan fácil, Arturo. No es fácil. No es fácil. Además, hay intereses internacionales muy fuertes. Exactamente. Bueno, en San Luis Río Colorado, dice la nota, el presidente Andrés Manuel anunció que enviará una comisión de expertos a investigar sobre la construcción de una planta de la empresa Constellation que fabrica y exporta marcas de cervezas modelo a Estados Unidos ante el impacto de la obra y la disponibilidad del agua. Voy a mandar a expertos a investigar y se va a actuar de acuerdo a lo que más convenga al interés general, siempre cuidando los bienes y los recursos naturales. Antes que cualquier interés personal o de grupo está el agua, los alimentos y la vida. Pronto vamos a dar a conocer nuestro punto de vista, dijo en su discurso en el estacionamiento del nuevo estadio de béisbol en San Luis el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y como les digo, a plena luz solar, Arturo, no había una sombra. Sin embargo, la gente está ahí. Después de que la gobernadora Claudia Pavlovich planteó en su discurso la revisión de las altas tarifas de la luz, tenemos que decir eso, Arturo, las altas tarifas de la luz, el mandatario afirmó que no habrá aumento de este servicio, como tampoco habrá aumento en la gasolina y en el gas. Así que todo esto habló el licenciado Andrés Manuel hoy en San Luis. Recuerden que San Luis y Mexicali, como parte del desierto de Sonora, son una misma región, Arturo. Sí. El calor es intenso y los gastos de energía eléctrica son para quebrar a cualquier familia todo el verano. Ahí está el licenciado hablando el día de hoy. Hoy visitó el municipio, el público se volcó en aplausos para la gobernadora Claudia Pavlovich y en algunas ocasiones se externaron algunas rechiflas temerosas, dice. Y cuando el presidente habló del combate a la corrupción y a la impunidad, al tiempo que coreaban, sigue, Claudia, sigue. Y el mandatario federal afirmó que van avanzando, a pesar, a lo que tú dijiste, Arturo, a pesar del tiradero y del cochinero que nos dejaron. Así es. Hay que entender perfectamente bien esa situación. Si se recibe un cascarón, pues se tiene que considerar que se va a llevar tiempo para poder remediar la situación. No se puede llegar tumbando caña, como dice la canción. Todo a su tiempo. 100 días, 115 días que llevan el poder no es suficiente para componer un desastre que tiene su origen en ¿qué? En 30 y tantos años de neoliberalismo. Así es. Vamos a una pausa, adelante. Regresamos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador estuvo con los banqueros recientemente y pronunció palabras muy conciliatorias, de manera que los hombres del dinero no deben estar preocupados en el sentido de que el señor presidente pudiera tomar medidas drásticas para contrarrestar las acciones depredadoras
de los señores que manejan grandes cantidades de dinero y que en su momento, en un momento dado, pudieran tomar decisiones tendientes a desequilibrar las finanzas de la nación, con propósitos eminentemente políticos. No se trata de eso. El licenciado López Obrador no es ningún novato en estos menesteres. Sabe perfectamente bien que para realizar un buen gobierno, con repercusiones positivas en el ámbito nacional, necesita contar con la buena voluntad de quienes manejan los caudales. Porque para todo se necesita dinero. Con dinero baila el perro, como apunta el dicho populachero. Todo es cuestión de ponerse de acuerdo y marchar por la ruta correcta, sin que nadie quiera pasarse de vivo, porque es allí precisamente donde comienzan las dificultades. Conviene hacer notar que el presidente López Obrador siempre ha procurado tener una buena comunicación con todos los sectores sociales de la población, pero predominantemente con aquellos que tienen capacidad para influir en forma determinante en el acontecer nacional, porque todo redunda en beneficio de la nación donde vivimos todos. Por desgracia, no faltan las fuerzas ocultas empeñadas en causar problemas porque así conviene a sus particulares intereses. Pero son intereses mal entendidos, porque en resumidas cuentas todos corremos los mismos riesgos proporcionalmente hablando. Lo que pasa es que el sistema capitalista se presta para el atesoramiento, con el consiguiente perjuicio para las grandes mayorías que tienen que subsistir en condiciones lamentables, generando inconformidades que no siempre pueden ser bien canalizados. Pero esa es la lucha constante de todos los pueblos de la tierra, hasta lograr un sano equilibrio que permita una mejor convivencia entre los seres humanos. México no podría ser la excepción. Pero cuando tenemos un gobernante empeñado en superar todos los inconvenientes que tienden a dividirnos, debemos estar tranquilos, confiando en sus buenos oficios, porque podemos estar seguros de que el licenciado López Obrador sabe perfectamente bien lo que está haciendo, por el bien de todos. Lo único que nos falta es tener una prensa nacionalista que se exprese con veracidad, sin condicionamientos de ninguna especie, para que la gente del pueblo conozca la realidad que está viviendo el país y poder actuar en consecuencia, pero con la seguridad de que le están diciendo la verdad. Porque la duda surge cuando los medios informativos no cumplen satisfactoriamente con su cometido, difundiendo mentiras o verdades a medias, generando malos entendidos que producen animosidades que invariablemente conducen al descrédito, con graves resultados para el bienestar común. Por fortuna, tenemos un presidente en quien podemos confiar con la plena seguridad de que no nos fallará, como lo ha demostrado en todos los actos de su vida. Así están las cosas. De manera que debemos confiar en el hombre que tenemos en la presidencia de la República, porque nos ha demostrado a través de su larga trayectoria por la política nacional que es un hombre íntegro,
un hombre probo, un hombre que vive para buscar el bienestar común. De eso tenemos pruebas fehacientes. A ver, Arturo, el mundo se divide en positivos y negativos para poder hacer un equilibrio. ¿Sí puede haber una prensa crítica sin decir mentiras? Por supuesto que sí. Puede haber una prensa honesta que haga señalamientos concretos, bien intencionados, una prensa objetiva que diga la verdad en todo momento. Uh-huh. Eso serviría para encauzar correctamente las actividades políticas de cualquier gobierno, pero no una prensa que esté atisbando constantemente, buscando el lado flaco para poder hacer señalamientos malintencionados. Y yo creo que además del lado flaco, Arturo, la verdad es que hasta ahorita la prensa a la que él critica y que como gran ofensa le dice fifí, lo único que están haciendo es protegiendo a los gobiernos anteriores. Así es. Están poniendo barreras para que la gente no vea lo que hicieron mal los gobiernos anteriores. Así es. Vender nuestra patria, vender nuestras playas, vender nuestros aeropuertos, vender nuestro dinero, vender las pensiones de cada uno de nosotros. Esos gobiernos que hicieron eso mal, esa prensa a la que él critica es la que está tratando de obstruir que la gente vea que podemos caminar, que el frente, que el futuro está ahí, que podemos ser mejores, que podemos dejar de ser ante el mundo aquellos mexicanos que roban, aquellos mexicanos que no trabajan, aquellos mexicanos que fuimos tan criticados porque usábamos un avión que ni el jeque más rico, porque usamos los hoteles, la gente que iba, los senadores, los diputados, los secretarios de Estado, Arturo, iban a los hoteles más ricos del mundo y el mundo sabía que México estaba en la pobreza extrema. Así es. Y se burlaban de nosotros. Mira estos locos, gastando esos miles, esas millonadas en comprar un aeropuerto, en comprar un avión. Bueno, ¿cuánto costó el hangar para guardar el avión, Arturo? Bueno, pues según ellos costó 1,000 millones de pesos. 1,000 millones. Pero ponle tú que les haya costado 100 millones. Se robaron 900 millones. Porque así lo hacían, ¿eh? No crean ustedes que se robaban un 10%, un 20%. Uh-huh. No, el 400, el 500, el 800%. En una ocasión, el licenciado López Obrador, siendo el jefe de gobierno del Distrito Federal, hizo un hospital que le salió costando 280 millones de pesos. Uh-huh. Ese mismo hospital, con los mismos planos, los hizo Peña Nieto en el Estado de México, y allí ese hospital costó 1,800 millones de pesos. ¿Cuánto se robaron? Sin consideración, a pegarle con toda la mano al país, porque dijéramos, le puso 100 millones de más y se robaron 100 millones y se los repartieron entre ellos ahí. No, más de 1,000 millones en una obra. ¿Qué tienen en la cabeza? Ya no digamos en el corazón, porque pues no tienen corazón. Y así durante tantos años le han estado pegando al país. Duro, golpe tras golpe, y mucha gente insensata quiere que el licenciado López Obrador en 100 días ya tenga resuelto el problema. Por favor, señores, hay que ser sensatos. Entre lo que nos divide es todavía el que alguien haya pertenecido a un partido, Arturo, uh-huh, y el otro haya pertenecido al otro. El día de hoy en San Luis, Río Colorado, el licenciado Andrés Manuel habla de esto porque hay partidarios de la gobernadora, porque es del PRI,
y hay abucheos para él porque es de Morena, o al revés, hay felicitaciones a Morena porque ahorita él es el presidente y hay abucheos para el gobernador porque es de otro partido. Y Andrés Manuel nos habla con las palabras del pueblo, Arturo, y nos vuelve a decir: ya chole con los pleitos, lo mejor es la unidad. Sí, ya no nos tenemos que pelear porque la gobernadora es del PRI y él es de Morena. No, todos tenemos que trabajar, Arturo. El gobierno está ayudando parejo. No importa si usted era del PRD, si era del PAN, o si era del PRI, o si no era de ninguno, no importa. Si usted tiene una religión o no tiene ninguna, no importa. Ya nos tenemos que unir, tratar de caminar todos. ¿Cómo? Pues aprovechando los préstamos que están dando para hacer una empresa, aunque sea pequeña, 6,000 pesos prestados. Aprovechar la beca que le van a dar al muchacho de preparatoria, aprovechar con los jóvenes universitarios, aprovechar con los, ¿cómo se llaman? Los que van a los aprendices, que les van a pagar 900 pesos a la semana por ir a un taller a aprender, entre 18 y 29 años. Hay que ir todos juntos. O usted no quiere el dinero porque no es de Morena. No, ahora es un solo gobierno. Hoy en San Luis, Sonora, el presidente pidió tiempo para atender todos los compromisos asumidos por su gobierno, dado que son muy grandes y muy graves los problemas que va encontrando, Arturo. Así habló el día de hoy el presidente Andrés Manuel, llamó a la unidad en su visita a Sonora y destacó: la cuarta transformación es la reconciliación de todos los mexicanos, por lo que resaltó, como dicen los jóvenes, ya chole con los pleitos, que si tú eres del PAN, que si tú eres del PRI, que si yo soy de Morena, que si... No, verdad que lo mejor es la unidad. Vamos a la cuarta transformación por el camino de la concordia, dijo hoy el licenciado Andrés Manuel en San Luis Río Colorado. Vamos a una pausa, adelante. 0-0. ¿Continuamos, Arturo? Así es. Hay una crítica muy grande que hacemos, sobre todo los norteños, Arturo, sobre todo los de las ciudades que damos con los Estados Unidos. Quisiéramos que el gobierno mexicano pusiera una línea divisoria en Chiapas y no le permitiera a nadie entrar por ahí, menos llegar a Tijuana. ¿Tú qué dices de esto, Arturo? Bueno, es una situación muy controvertida, ¿eh? Yo pienso que no, como tú dices, no se debería permitir la entrada, sobre todo así en tumulto, ¿no? Cientos de personas que vienen con niños y mujeres en estado de embarazo y cosas así. Pero son gentes, son seres humanos, son víctimas de las circunstancias. En su patria no tienen oportunidad ni de trabajo, ni de estudio. Están peores, mucho peores que en nuestro país. Por eso buscan la forma de salir para buscar la forma de sobrevivir. Es cuestión de humanismo. Si nosotros podemos tenderle la mano, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero desde luego que es un problema gravísimo para el país. No solo para la población. Ajá. O sea, no solo para el gobierno, sino para la población en general. Tenemos que recordar que el primer día del licenciado Andrés Manuel, Arturo, ya teníamos encima el problema, porque el gobierno anterior permitió que entraran miles, que pasaran por el puente todos los que quisieran y más, que fue un problema provocado, Arturo. Así es. Provocado para recibir el gobierno nuevo con un problema grave. Sí. Bueno, el hacer todavía el gobierno anterior posible, Arturo, que llegaran en autobuses hasta acá, hasta la frontera, donde las ciudades no están capacitadas para recibir a tanta gente de improviso. Bueno, siguen llegando las caravanas, pero ahora hay más retenes legales, pudiéramos decir. Es decir, la Secretaría debe de manejarse el INAI, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de Migración, de registrarlos, de saber quién llega, de dónde vienen, quiénes son, darles una identificación, en fin. Dice que sigue
caravanas de migrantes cruzando a México hacia los Estados Unidos y aumentan su diversidad, es decir, ahora vienen de otros países, Arturo. Sí. Pero ayer, si ustedes vieron las noticias, el gobierno de Estados Unidos se queja, Arturo, de que ahora no es nada más que quieran pasar los adultos, sino que ahora se han transformado los Estados Unidos en un cuidador de niños, a veces para bien y a veces para mal. Recuerden ustedes que en Estados Unidos hay unas quejas muy grandes de organizaciones civiles que dicen que tienen más de 17,000 niños, Arturo, encarcelados, enjaulados en los Estados Unidos, encerrados, separados de sus padres, y que creen que esos niños ya no se van a acordar de sus padres, y sus padres que fueron regresados a sus países de origen ya no los van a volver a encontrar. Fíjense qué crueldad, qué desgracia, qué desastre, a un padre arrebatarle a sus hijos, quitárselos, y ya sin la posibilidad de volverlos a ver. Es una cosa terrible, es una crueldad sin límite la que están cometiendo estos señores. Que ciertamente ellos están defendiendo su frontera, correcto, pero ¿y el humanismo? Separando niños. Separar esos, que no habrá otra forma de controlar sus intereses, sin necesidad de llegar a esos extremos. Esa es una situación mundial. En Europa, los países europeos también tienen ese gravísimo problema, porque están llegando gentes del continente africano constantemente, grandes oleadas de gente que se están muriendo de hambre en sus lugares de origen y buscan la manera de sobrevivir metiéndose a los países europeos. En un principio les estuvieron dando entrada, pero ya se saturaron, ya es imposible. Esta situación no sabemos cuál sea realmente el fondo, porque ciertamente ya somos muchos los habitantes que hay en el planeta. Somos alrededor de 8,000 millones de seres humanos que estamos en el globo terráqueo. Y nos seguimos multiplicando vertiginosamente, peligrosamente, porque ya no hay manera de darles empleo a tanta gente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es prácticamente imposible. Por supuesto que el problema mayor es la mala distribución de la riqueza, porque se calcula que un 5% de la población mundial tiene acaparada el 90% de la riqueza mundial. Fíjense, qué tragedia, qué tragedia. ¿Cómo hemos podido llegar a esos extremos? Que unos cuantos lo tengan todo y más, y las inmensas mayorías no tengan nada. Allí está el meollo del asunto. Si se pudiera distribuir mejor la riqueza, el problema se reduciría casi en un 90%. Sobre las caravanas, quisiéramos decirles que las notas nos explican que por lo menos ahora este gobierno sabe quiénes pasan, de dónde vienen y saben el nombre. Esto es una garantía, Arturo, porque siquiera sabemos quiénes llegaron. Recuerden que lo que se provocó a finales del gobierno anterior eran miles de personas que nadie sabía cómo habían pasado. Ustedes vieron las fotografías cuando pasaron por el río Usumacinta, Arturo, que el puente era, no sé, un amontonadero de gente. Bueno, dicen que hoy una de los grupos de la caravana migrante dice que vienen 1,099 hondureños, 764 salvadoreños, 300 guatemaltecos, 176 nicaragüenses y 85 cubanos en esa. Pero sabemos que hay de muchas nacionalidades y ya sabemos en cada ciudad más o menos cuánto están, porque, les digo, para provocar el problema, cuando inició el gobierno de Morena, Arturo, habría que provocarles el problema. Yo digo que en parte para distraer
Arturo, lo que ya se iba, lo que habían dejado, el cochinero que se había quedado en el país. En fin, las caravanas siguen llegando. Dice Arturo Geraldo que es un problema mundial. Debe de ser. Cuando unos pocos tienen todo el dinero y no se preocupan por los demás, eso es lo que sucede. La gente no tiene lo suficiente y sale desesperada a buscar una nueva forma de vivir. Así que ese es un problema que sigue, que no todos están llegando a Tijuana, pero que cuando llegaron en tumulto, Arturo, fue un gran problema para Tijuana. Hasta la gente de aquí, las familias aquí, unos se sentían obligados a ayudarles y otros querían que se fueran. Había gente que hasta los quería matar, Arturo. Decían que eran altaneros o que eran groseros, en fin. La gente tiene necesidad y nuestros mismos mexicanos, así es, Arturo, nuestros mismos mexicanos han hecho ingresos a los Estados Unidos, a veces no tan documentados. Así es. Pero en fin, nosotros también de alguna manera hemos tenido necesidad de que nuestros mexicanos crucen a los Estados Unidos porque los malos gobiernos no distribuyeron correctamente la riqueza. Ahora se trata de que todos participemos y que la riqueza se distribuya, Arturo, sí, que no sea para unos pocos. Entonces, el licenciado Andrés Manuel dice esta semana que contra viento y marea la lucha contra la corrupción va. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a hacer negocios con el gobierno, Arturo. No se va a permitir que se hagan, ¿cómo se dirá? Negocios chuecos, ¿cómo se dirá, Arturo? Tranzas. Tranzas. Bueno, diversos personas que estudian esto apuntan que la corrupción es consubstancial al capitalismo e incluso reconocen que abarca sociedades postcapitalistas y no se diga estados que son burocratizados, los obreros, Arturo. Pero la corrupción es consubstancial al capitalismo, es decir, esclavizan a los obreros, Arturo, aunque les den un buen sueldo, trabajan mucho. Sí. En Estados Unidos, Arturo, las jornadas son pesadísimas, sí, y cada vez se les exige más. Desde que el 1 de diciembre del 2018 el licenciado Andrés Manuel tomó posesión, ha hablado de la corrupción. Ha sido una constante en su discurso y el actuar del gobierno del presidente Andrés Manuel, y así lo asentó tajantemente. El periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político pasado, Arturo. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, es acabar con la corrupción y con la impunidad. Lo sigue diciendo un día y el otro también, lo tenemos que entender. Acabar con la corrupción y con la impunidad. Y el problema es vencer las inercias, ¿eh? Vencer las inercias. La gente está acostumbrada a la corrupción. Y dice, no se puede, es imposible. No, sí se puede. Todo es cuestión de voluntad. Y que todos jalemos parejo. Vámonos, nos vamos. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que aquí está el licenciado Andrés Manuel López Obrador y confiamos en que viene a arreglar lo que está un poquito mal. Esperanza Íñiguez. Arreglar algunos asuntitos pendientes. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.